Lo primero que debemos hacer para generar un documento en LaTeX es poder declarar el tipo de documento que vamos a utilizar. Para eso se sigue lo que es la instrucción document class. Recordemos que como es una instrucción tiene que comenzar con el backslash. Entre corchetes vamos a definir lo que son las opciones del documento y entre llaves vamos a definir el tipo de documento. Los tipos de documentos que podemos trabajar son el tipo libro, book, el tipo reporte, report, el tipo artículo, article, y el tipo Beamer. El libro corresponde a documentos que son muy extensos, que se puedan dividir en partes generales. El reporte más o menos tiene la misma estructura que un libro, pero son documentos que no necesitan tanta extensión como un libro. El artículo viene siendo los tipos de documentos más sencillos que podemos generar. Y el tipo Beamer corresponde a lo que son las diapositivas o presentaciones. Además de eso hay otro tipo que se llama Slide, que sirve para hacer tarjetas y cosas de ese estilo, pero que no lo vamos a observar nosotros. En las opciones del documento nosotros podemos definir lo que es el tamaño de la fuente, el tamaño del papel, la alineación que van a tener las fórmulas, la posición de la numeración de fórmula, el número de columnas, el tipo de impresión, y además de eso podemos definir el tipo de título, que el título se genere en una página diferente, o que esto viene siendo prácticamente para el tipo de artículo, ya que por defecto en el libro y en el reporte el título queda impreso en una página distinta a la del documento. Entonces, lo primero que vamos a definir es el tipo de fuente. Por defecto, si es que no ponemos nada dentro de las opciones, el documento queda escrito en tamaño de 10 puntos. Y nosotros tenemos para elegir lo que sería el tamaño 11 y el tamaño 12 puntos, que son los más grandes que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos definir que este documento va a ser escrito en 11 puntos. Para poder trabajar con otra opción al mismo tiempo, simplemente lo separamos por coma. Luego de eso tenemos lo que se denomina el tamaño del papel. El tamaño del papel viene siempre una estructura de el tipo de papel, y después de eso tiene que estar seguido por la palabra paper, que es decir, el papel correspondiente. Así, por ejemplo, si queramos trabajar en A4, tendríamos que escribir A4 paper. O si queremos trabajar en carta, sería leather paper. O si queremos trabajar en oficio, directamente podemos trabajarlo con lo que es legal. Pero en este caso vamos a trabajar con un tamaño de papel tipo carta. Luego de eso viene el tema de la alineación de las fórmulas. Las fórmulas por defecto quedan de manera centrada. Por lo tanto, si nosotros queremos que las fórmulas queden alineadas a la izquierda, es decir, en el entorno matemático, directamente vamos a tener que escribir la opción que dice flank. Con esta opción estamos declarando que las fórmulas tienen que ir alineadas a la izquierda. La posición de la numeración de la fórmula. Por defecto, la posición de la numeración de la fórmula queda dada al lado derecho. Por lo tanto, si nosotros queremos que quede al lado izquierdo, simplemente le vamos a tener que poner no. Y con esta opción, directamente las fórmulas quedan al otro lado. La otra opción corresponde al número de columnas que nosotros podemos trabajar. Por defecto, el documento en general queda definido en una sola columna si es que no ponemos nada, pero si nosotros queremos que sea de dos columnas, tenemos que ponerlo sencillamente to column, y con eso estamos declarando que sea de dos tipos de columnas. Bueno, y si no le ponemos nada, directamente queda todo el documento trabajado en una única columna. Después de eso tenemos el tipo de impresión. Recordemos que tanto en Word u otro tipo de procesadores nosotros podemos definir que sea una impresión de doble faz, es decir, por las dos caras del documento, o que sea directamente por una cara del documento. Entonces con eso podemos cambiar un poco lo que son los encabezados, los pies de página, para que sean diferentes en izquierdo y en derecho. Para poder trabajar con doble faz se pone directamente two side, y con eso estamos diciendo que se va a imprimir por las dos caras. Y si no ponemos nada, queda por defecto que va a ser solamente en una cara del documento, y que el título lo ponga en página diferente. Simplemente vamos a tener que trabajar con las opciones que son title page o no title page respectivamente.
Es decir, con title page estamos diciendo que debe ser escrito en una página diferente, y no title page le estamos diciendo que lo escriba en la misma página que el resto del texto del documento. Entonces tenemos las dos opciones, que son title page y no title page. Si no le ponemos nada, por defecto, si estamos trabajando en book, lo escribe en una página diferente. Si estamos trabajando en artículo, lo escribe en la misma página que el resto del texto. Y estos son lo que corresponde a los documentos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros perfectamente podemos utilizar que va a ser algo del tipo medianamente extenso, por lo tanto sería un tipo report. Y con eso estamos declarando las opciones que estamos eligiendo para nuestro documento particular.